Gracias, mis amigos, por seguir en sintonía de EWTN. Está usted en Tertulias de Fe, un programa más que se hace para usted. Yo soy Julio Inclán y estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. El día de hoy, para que usted pues pueda tener un poquito más de lo que vamos a platicar, bueno, no quisiera decir mucho porque yo quiero que estos dos caballeros que tengo aquí en la sala el día de hoy, mis dos invitados, puedan platicarlo, porque yo al escuchar de esta gran devoción, y esto es una devoción allá a nuestros hermanos del Perú, y para la Iglesia Católica obviamente, pero especialmente a la Iglesia del Perú, les mandamos un saludo. Aquí tengo a dos peruanos, están muy sonrientes, porque quizá hace unas cuantas semanas supimos el Habemus Papam, que es norteamericano, pero también con nacionalidad peruana, y están muy contentos ellos también. Pues sin más preámbulo, quiero presentarlos a ellos. Tengo aquí a mi derecha a Jorge Luis Romero. Jorge Luis, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Es una bendición para mí en lo personal estar en tu programa, un programa que permite, gracias a la tecnología, llegar al mundo, abrir corazones y hacer reflexionar a quienes necesitamos, los católicos, sentir la presencia del Señor en momentos de repente difíciles. Contentísimo de estar acá. Yo solo sé que el Señor me lleva y yo le sigo, donde Él me manda. Ahí estoy. Okay. Y gracias para lo que necesiten en estos momentos. Claro que sí. Bien. Y mi segundo invitado, el bohemio del Perú, mi gran amigo Pedro León. Y León, no 13, pero Pedro León, ni 14, perdón, está aquí presente. Pedro, gracias por estar en Tertulias de Fe. Gracias, Julio, gracias. Aprecio mucho la invitación. Como dice Jorge, estamos utilizando la tecnología para llegar a más gente, a más personas que puedan unir su vida a Cristo, que ese es el trabajo. Así es. Y pues me gustaría invitarlos a que nos pudieran hablar más de ustedes. Respecto a cómo empiezo cada programa, traigo yo el Salmo 33, versículo 12, que dice: Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Y yo creo que el pueblo del Perú feliz está por esta gran devoción y por muchas cosas y maravillas que hace el Señor en el Perú y en el mundo entero. Y quiero traer pues ante ustedes primero que se presenten, que la gente los conozca, quién les inculcó la fe, todo lo que haya pasado con la fe católica en su país. Jorge, ¿qué nos puedes decir? Bueno, interesante pregunta. Pudiera decir tantas cosas, pero lo cierto es que de niño tuve un tiempo que vivía con mi abuela, en Pisco, Perú. Y la tradición que está muy enraizada en Perú, de los católicos en provincias, es muy fuerte. Y ella me llevaba a las procesiones. Para mí era un martirio. Niño, ir a las misas, en aquellos tiempos todavía había misas en latín. Párate, siéntate, siéntate. Y en las procesiones cuando salía, en la mano me jalaba yo, con sueño, durmiendo. Y doy gracias al Señor por eso, porque mi abuela fue la que de una u otra manera me selló en el corazón lo importante que era Dios. No lo entendía de niño. Sí. Porque a veces los niños, como los adultos, se incomodan cuando sienten presión. Pero hay presiones que son buenas, que es necesario tenerlas para poder forjarnos, ¿no? Ajá. Ahí empezó esa parte. Ya después, con mi esposa Mary, jugando con mi hijo Junior, lo sacamos 10 años a jugar, la parroquia San Columbano, ahí que pertenece a la capilla San Columbano, que pertenece a la parroquia Santa María de la Providencia, allá en Los Olivos. Dijimos, oye, ya hay que hacer la catequesis, ¿no, Junior? Bueno, vamos a hacer la catequesis. Lo inscribimos y como pareja padres íbamos a la catequesis. Ahí. Cuando de repente suena la puerta, suena la puerta, y entra un hermano, Edison, que está ahora con el Señor. Él pertenecía al grupo de promoción católica en Perú, que se encarga de hacer retiros de varones y también de mujeres. Y hermanos, con una voz imponente, muy buena, y tenía todo el don de la palabra, y también él le acompañaba, por gracia del Espíritu Santo,
palabras sabias que estaban escritas. Entonces, invitarnos a un encuentro personal con el Señor. Y yo. Y mi esposa, a ver, que vaya a ver si hay milagros. Así fue. Okay. Y así fue como empecé. Me fui a hacer retiro, me acuerdo. Y cuando uno regresa del retiro, llega con toda la intención, a querer cambiar el mundo. Y mi esposa, mi hijo, mi familia, mis hermanas. Pero también los guías me decían, no, es tranquilo, eso no es así. El mundo sigue igual, no va a cambiar. Y tiene que cambiar son ustedes. Entonces, y saliendo, he decidido seguir a Cristo, ¿no? Cantando canciones hermosas, llorando. O sea, sales limpio, es una experiencia que hay que vivir limpio. Sí, fue mi primer acercamiento y se me quedó grabado, he decidido seguir a Cristo. Okay. Y así fue, pasó, mi hijo avanzando. De repente nos invitaron, fuimos a otro retiro ya como pareja y después nos invitaron a ser pareja guías de catequesis de primera comunión. Vamos y entramos, porque nos gustaba, siempre nos gustaba estar participando. Y entramos a la catequesis de primera comunión. Y ahí nos formamos. Los temas que se dan a los padres no es porque se me ocurra a mí o a mi esposa, simplemente los padres y las monjas, las hermanas Pamela, el padre César, buen día. Era quienes nos preparan, pues, los temas. Y ahí íbamos aprendiendo, nos fueron formando, puliendo qué es lo que teníamos que hacer. Así fue. Y pasaron los años. Y ya empezamos a frecuentar, ya nos invitaron ya a los retiros, tanto a mi esposa como a mí, ya como guías. Okay. Entonces, y uno cuando empieza a dar sus temas, ya jóvenes de 34, 35 años que están todavía Sí. Más vida de hogar, más de vida de calle que de hogar. Entonces, y cuando uno aprende y habla, ellos sienten pues, que estamos con la aureola y todo eso, ¿no? Pero cuando ya uno da testimonio de vida, olvídate, ya dobla rodillas y como dice el Señor, muchos son invitados, pocos. Y ahorita es coordinador de la Renovación Católica. Sí, y eso fue una anécdota porque después los que van a retiro se reúnen una vez a la semana en parroquia para seguir perseverando. Y en la parroquia tiene otras capillas donde, si no era el lunes en Santa María, el martes en Fátima o el miércoles en San Columán. Okay. Y yo venía a casa y a veces, uy, ya se me hizo tarde, mañana. Y voy el martes, voy a Santa María de la Providencia. No, perdón, a Fátima. A ver a mis amigos, a mi veterano de guerra, decía yo, porque ahí estaban los más adultos, pues. Yo tenía más experiencia y uno aprende, decía. Y cuando llego, mis amigos no estaban. Estaban en plena alabanza, la renovación carismática de Fátima. Yo quedo acá, pero identifiqué a unos amigos y me quedé. Algo hizo que me quedara. Me quedé. Acabó la asamblea. Bienvenido, hermano. Bienvenido, yo no he venido a ver a ustedes, yo he venido a ver a ese amigo de formación católica. Y ya estaba en otro ambiente. Así fue cuando yo llegué a los carismáticos. Okay. Pero me atrajo mucho la música. Me invitaron al Ministerio de Música, empecé a apoyar. Y cantando. Pasó 1 año, 2 años, 3 años. Y ya el Señor quiso que fuera responsable del grupo de oración. Okay. Así fue. Y de ahí seguimos perseverando. Viene ahora la renovación de los zonales, que se hace una renovación con una terna interesante. El cónclave es algo similar, pero no somos todos sacerdotes ni nada, pero sí son propuestos por los responsables, por los servidores, ellos son los que proponen. Baja el diocesano en oración, discernimiento, después te invitan a la terna y deciden. Okay. Y así me hicieron responsable, por gracias al Señor, de la zona, donde ya no es un grupo de oración, 11, 12 grupos de oración en la diócesis de Caraballo. Ok, pues mira qué bonito, y vamos a hablar de todo esto y más, hablando de lo que es su manera de haber vivido la fe católica y la sigue viviendo. Sí, la sigo viviendo. Pedro León, cuéntanos de ti, platícanos, desde que éramos niños. Hermano, desde que éramos niños. Yo nazco el día de San Pedro y San Pablo, 29 de junio, día feriado en el Perú, en la ciudad de Lima, en la maternidad de Lima. Y bueno, mi madre era muy devota del Señor de los Milagros. Ya voy a explicar más adelante la vestimenta y por qué se usa. Entonces yo estaba muy familiarizado con ese estilo, ¿no? Llegaba octubre y yo decía, ¿por qué mi mamá se viste todo el mes de octubre? Esa era su promesa.
Y yo de niño ella me llevaba y como el anda del Señor, la procesión viene hacia ti, tú vas de espaldas, ¿no? Se le va echando saumerio, las canciones y todo eso ya quizás como fue tan temprano, lo vi tan cotidiano, tan normal, ¿no? Y mi mamá le hacía sus pedidos al Señor y hacía sus promesas, ¿no? Una de esas promesas era llevarme a mí. Se usa mucho allá que los niños los levantan y hacen una señal de la cruz frente a la Virgen. Visitábamos a las hermanas nazarenas carmelitas, son descalzas. Están en claustro, ya también vamos a conversar sobre eso. Íbamos, me acuerdo, con mi madre y lleva ahí como le llaman un torno, que es algo que gira, que tiene espacio para dejar algo que la otra persona no te vea. No podíamos verlo, ellas no se lucían, ellas paraban en oración el resto de su vida. Y dejábamos flores y yo escuchaba, yo como niño me decía, ¿quién está detrás de eso? La voz, gracias hermana, y pasaba, ¿no? Luego entro al colegio La Salle, colegio marista, ¿no? Y ahí transcurre parte de mi educación. El rezar antes de cada clase formaba parte de eso. Luego termina mi formación educativa, ya preparándose uno para la universidad y eso, y encuentro a través de un amigo que es compadre mío, padrino de mi primer hijo, oye, me decían, hay un retiro juvenil. Empezó primero en la iglesia de Santa Rita de Casia y luego se trasladó a Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores, en Lima, Perú. Lo que te atrae, pues, es, ¿por qué no decirlo? La música, los amigos, las chicas. Y hasta ahora yo guardo muy buenos recuerdos y tengo tremendos amigos que siguen afortunadamente en el camino del Señor. Para nosotros hablar del Jesús es una cosa muy, muy natural, muy normal. Obviamente luego ya uno termina pues de estudiar, empieza a trabajar. A pesar que nos veíamos un poco, no había redes sociales, pero manteníamos un contacto. Vienen los hijos, vienen las obligaciones, como que empieza uno a separarse un poco, ¿no? Y hacer, adaptar al Señor como si se pudiera, un Dios VIP de acuerdo a mi agenda, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa. Pero bueno, me casé, como te digo, tuve mis hijos, que ellos viven conmigo ahora aquí en Estados Unidos también, ya son mayores. Y antes de tener a mi primer hijo, duramos como 2 años y no pasaba, ¿no? Y me acuerdo que una vez salgo del trabajo, me voy hacia la Plaza Mayor de Lima, probablemente era un 18 o un 19 de octubre, y la Plaza de Armas estaba totalmente llena. Y yo veía al Señor de los Milagros que venía al fondo, la imagen, cargado por los cargadores y en un mar de morado de gente, que es el hábito, ¿no? Y no sé, y estaba la Virgen de las Nubes, que es la que está en la contraparte, que es una tradición ecuatoriana que ya vamos a hablar. Y yo no sé en qué momento, porque yo no me sentía muy ligado en ese momento al Señor, por lo que te cuento, ¿no? En los afanes de querer tener, de querer ser, de querer lograr, ¿no? Nos envuelve y nos lleva a veces lejos de lo que queremos estar con el Señor. Y veo cómo va con la banda, porque lleva una banda a la procesión, empieza a girar. Estaba la Virgen de las Nubes y empieza a girar. Estaba lejos y yo lo veo, pero lo siento como que está muy cerca, ¿no? Y yo le digo, Señor, yo tengo los medios para poder tener un hijo. Por favor, dámelo, ¿no? Al año siguiente, 11 de octubre, nace mi hijo. Entonces yo, cumpliendo mi palabra, le dije, yo voy a ingresar a la hermandad del Señor de los Milagros. Cosa difícil en esa época, ¿no? Pero el Señor en 24 horas conseguí, no, en horas conseguí todos los documentos que quería. Yo y un amigo mío, que le mando, Juan Urbina, peruano, hermano también nazareno, ingresamos a la hermandad del Señor de los Milagros. Bueno, y ahí he estado hasta que me vine a los Estados Unidos. Aquí en la ciudad de Mesa también Mesa, Arizona, se hizo una hermandad, ¿no? Del Señor de los Milagros. Y bueno, he estado vinculado a la iglesia y en este momento, como tú sabes, Julio, estamos trabajando la parte de la responsabilidad paternal en la unión familiar, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Tenemos como modelo a San José
y tenemos reuniones, tú sabes, los sábados a las 5:45 de la mañana. Yo vivo un poco distante de Santa Ana, de nuestra parroquia. Sin embargo, yo disfruto el poder encontrarme con los hermanos. Hay una hermandad, porque casi todos enfrentamos los mismos retos, las mismas desafíos, las mismas frustraciones. Entonces, estoy muy feliz de pertenecer. Y mira, a través de eso es que logré llegar a esta televisora con un mensaje realmente importante. A esta invitación. No, sí, gracias a los dos por estas palabras de testimonio de lo que vivieron allá en su país, el Perú. Y como usted lo escuchó, pues vamos a hablar acerca de esta gran devoción del Señor de los Milagros, allá en Lima, Perú. Así que va a estar muy bueno el programa. Y pues quisiera entrar de lleno a eso, a ver, que nos digan, para los que no hemos escuchado quizá nunca acerca de esto, o quizá vagamente, ¿qué es esta devoción, esa tradición del Perú de lo que es la devoción a este Señor de los Milagros? Sí, empiezo contigo, Pedro, y me paso. Claro, ¿cómo no? Vamos a situarnos cronológicamente en el año 1651, bajo el virreinato español en Lima. Tengas una idea, aproximadamente 35.000 habitantes tenía la ciudad de Lima. Separados, 2.000 españoles, 8.000 criollos y mestizos, teníamos 10.000 nativos, indios peruanos nativos, en Lima, ¿no? Y más o menos 15.000 esclavos procedentes de Angola, ¿no? Entonces, historiadores narran que los documentos que existen antiguos en los monasterios dicen que ya en 1600, no se puede precisar la fecha exacta, pero ya en 1651 ya había la imagen pintada. ¿Quién la pinta? La pinta un esclavo angoleño, que ahí va el misterio, ¿no? Él tenía sus divinidades africanas, que no tenían nada que ver con la existencia de Jesús. Sin embargo, él, en una inspiración, en un galpón humilde, vio un mural, no tenía experiencia en pintura, no había recibido clases de arte, y pinta al Cristo crucificado. Lo curioso es que lo pinta de un color muy semejante a él. Ante los estereotipos barrocos de un Jesús blanco, ¿no? Él pinta por eso le dicen el Cristo moreno, ¿no? Y entonces él lo pinta y empieza la gente en el galpón a rendirle su culto, empiezan tímidamente. Pero sucede que en 1655, 4 años después, ocurre un terremoto devastador en Lima. Para ese momento las construcciones eran pues muy frágiles, ¿no? De barro. Y entonces la primera maravilla se da cuando hay un terremoto tremendo, se destruye prácticamente todo Lima y el muro queda intacto. Entonces, como todo pueblo, empiezan los rumores. ¿Por qué será? ¿Por qué es que...? Y empezamos a atribuirle cosas que van más que nada en la fe, ¿no? O sea, vamos sobrenaturales. Nuestros pueblos son campeones para eso, ¿no? Empiezan a atribuirle. Luego hay un noble español que viene a ser, digamos, el primer testimonio viviente del poder del Señor milagroso, del Señor de los Milagros. Padecía Juan de Anduaga. Parecía que tenía cáncer cerebral, con metástasis. Y él llega y escucha hablar de los rumores y va al lugar, se arrodilla y le pide al Cristo moreno, al Señor de los Milagros, que lo sane. Y eso sucede, lo sana. Y no solamente eso, él escucha, dice haber escuchado la voz del Señor que le decía: Sebastián, ven aquí conmigo y ayúdame a deslumbrar mi culto. Ayúdame, o sea, lo recluta, digamos, a él para el reino, ¿no? Y él lo hace inmediatamente, se convirtió prácticamente en un protector, ¿no? Como toda organización, la iglesia es hecha por hombres. Empiezan ya a apartarse las reuniones de lo que realmente iban, ¿no? Empieza ya las fiestas, entonces el párroco se queja con el virrey, conde de Lemos,
y el virrey habla con el vicario de Lima y suspenden todo. Se acabó la fiesta, no va a haber más cosas de estas. Es más, mando borrar esa imagen, vamos a borrarla. Entonces traen a un indio nativo, como le dicen, un pintor de brocha gorda, para tratar de borrar y no podía y empieza a sentirse mal, efectos físicos, sentía mareado. Entonces no volvieron a hacer. Han habido 3 intentos. El segundo intento, nuevamente vuelve otra persona a querer raspar la imagen y esta vez no se sintió mal, sino dice que como que Jesús le sonreía, era algo hermoso que ningún hombre podría destruir. Y no se atrevió. Entonces, no se atrevió. Ándale. El tercero, ya iba más, cada vez iban los métodos destructivos iban mejorando, según ellos, y trataron de desmoronar el muro. Pues sí, se desmoronó el contorno, pero la imagen seguía. Y él decía, no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, ante esa situación, este español protector decide donar el galpón que daba aquí, y había un terreno donde actualmente funciona el monasterio de las hermanas nazarenas descalzas, ¿no? Carmelitas descalzas. Entonces ahí empieza nuevamente y tratan de lo que se había desmoronado, como si fuera un pastel, tratan de cortar la parte y lo incrustan en un muro ya en el nuevo templo, pero esa imagen es la que actualmente está en el altar mayor de la iglesia de Nazarenas en Lima, Perú. Y adhieren a la imagen, por eso se ve rápidamente que el Cristo está pintado de un estilo y los personajes que adhieren a la imagen de otro, ¿no? Si te fijas bien, arriba está el escudo, el escudo carmelita, ¿no? ¿Qué imágenes adhieren? Dios Padre, Espíritu Santo, María Magdalena y la Virgen María, inicialmente, ¿no? Perú es un país sísmico, hay terremotos, y terremotos muy fuertes. El tercero es un terremoto con maremoto, o sea, como si fuera poco, también salió el mar ahí y no hubo ningún daño. Entonces tomaron la decisión de hacer una réplica, ¿no? Una réplica de la que está en el altar mayor, que es el que pintó el esclavo. Hacen una réplica y esa es la réplica que sale en procesión siempre, ¿no? Perfecto. Tiene sus 3 días, 18, 19 y 28 de octubre. Lima se vuelve morada. Y se vuelve morada porque la madre fundadora, ¿no? Alicia del Espíritu Santo, de ascendencia ecuatoriana, tiene una visión. Mira cómo lo curioso. En Ecuador, durante una procesión, sale una virgen y de repente la gente empieza a ver que con las nubes se forma la imagen de María. Entonces alguien tiene la idea y dice, vamos a hacer la Virgen de las Nubes. Es así como... Y entonces deciden poner en la contraparte de la imagen delante de Jesús a Nuestra Señora. Y luego tiene una visión donde ella ve que Jesús le sonríe y le entrega un hábito de color morado, diciéndole, ese hábito es de mi madre, o sea, que ha usado mi madre, y quiero que tú lo uses, ¿no? Luego se adhieren otras novicias, mucha gente que ya empieza a ver milagros y milagros, empiezan a pedir permiso para, como agradecimiento, usar, es muy tradicional eso, Señor, si cuidas a mi niño, lo proteges, lo sacas de la operación, lo visten al muchachito de morado, es una forma de, ¿no? Y entonces así es como empieza a darse, ¿no? Ya la hermandad viene posteriormente. Que es lo que me gustaría hablar ahorita acerca ya de la hermandad, para saber cómo se entra, para estar participando ahí. Jorge Luis, con todo lo que hemos escuchado acerca de esta gran devoción en el Perú y en la Iglesia Católica, a usted como católico, como peruano, ¿cómo le ha ayudado en la fe? ¿O qué ha escuchado usted acerca de la fe? ¿Si ha incrementado la fe en el Perú? Mira, lo cierto es, sabemos muy bien que la Iglesia Católica es una de las religiones más grandes que existen. Pero cuando el Señor Los Milagros sale para el país, porque en las casas
donde de repente no cultivan el hábito de la misa semanal. Entonces ya la familia se está preparando con tiempo para ir a la procesión del Señor de los Milagros. Ok, mira. De afuera, peruanos de afuera, donde también hay, bajan. Y de otros países, o sea, hoy después de la Virgen de Guadalupe, la procesión del Señor de los Milagros tiene un poder extraordinario que genera una energía espiritual tan grande que obra en bien de quienes necesitan sentir la presencia del Señor. Y hay muchos testimonios, ¿no? En la TV vas a encontrar por toda mucha información, testimonios que uno cuando los escucha, ¿no? Es una energía inexplicable que tienes que vivirla. Te invitamos a Perú. Claro, gracias. Con solo pararte a un costado y ver el mar de gente, ¿no? En ese momento la vida cambia para todos. Entonces es una fe que se enraiza y se asumen compromisos de culto al Señor de los Milagros, ¿no? Acostumbro a ir antes de que salga la procesión, a veces, en llegar. Porque por mi perfil desarrollado a través del tiempo en el trabajo, yo soy un analista comercial y financiero, analizo, estudio. Me gusta antes estar viendo y ver cómo se mueve qué bien. el preámbulo. Entonces veo que llegan a la iglesia, hacen cola, la gente cómo se mueve con sus niños. O sea, es una fiesta tan hermosa, inexplicable, como te digo, que a mí la fe me hace... porque uno que comienza a practicar, a perseverar en el estudio de la palabra, tiene un enfoque de formación, pero también siente en el humilde, en aquel que todavía no hay quien le enseñe. Entonces, la fe es tan ferviente que me transporta a mi niñez. ¿Cómo no? ¿No? Cuando mi abuela me llevaba a las procesiones, entonces y en otras ciudades del Perú hacen hasta procesiones similares al Señor de los Milagros, ¿no? Hacen su réplica del Señor de los Milagros en sus provincias porque ellos no pueden estar donde está la raíz, ¿no? Entonces, es hermoso, Julio, de verdad que, como te digo, hay tantas cosas que decir, pero es una experiencia maravillosa. Me imagino. Y son 3 días, me dices. Sí, a ver, el primer sábado de octubre, el Señor sale después de un año. Okay. Entonces es una procesión corta, de unas cuantas cuadras, y entra a su templo. Para ese momento han tenido que sacar todas las bancas del templo, para que la gente pueda de pie venir, y lo ponen al costado del altar mayor. Eso es una fiesta, ¿no? Y ahí queda ya. El 18 sale a las 5 de la mañana, abre el templo, y a las 6 hay una misa con el anda presente, donde tú ves eso morado, es un mar morado, ¿no? Que generalmente lo hace el arzobispo de Lima, es una misa solemne, y luego se inicia el carguillo, que dura casi todo el día, y el Señor va a otro templo en otro distrito, a hombro, ¿no? Ahí pasa la noche, ya los recorridos están predeterminados, si hay alguna variación, lo avisan a la comunidad para que sepan, y el día 19 igual sale cerca de las 6 de la mañana, y da su recorrido, y regresa al templo de las Nazarenas hasta el día 28 de octubre, que es su día final, donde la gente llora y se despide del Señor por un año más, ¿no? Y es cuando se regresa ya. Ya cuando regresa a su templo, está todavía un tiempo, en unas semanitas en verlo, y ya después regresa. Entonces el Señor de los Milagros está adornado con unos rayos en oro, en plata, los famosos milagros. Son como unos corazoncitos de metal que la gente compra y lo entrega por un milagro. Entonces, cuando está en que no es octubre, las madres carmelitas, nazarenas carmelitas descalzas, se encargan de su cuidado. Ellas las tienen, y hasta donde yo sé, porque no se puede entrar, es, digamos, un templo pequeñísimo, donde está el Señor solo, ellas están en oración permanente, y no puedes entrar, salvo algunas excepciones. Como anécdota, y por ser mexicano te cuento que... Sí, si quieres, permíteme nomás ir a una pausa. Sí, claro. Y hablamos de eso, porque está interesante, ya me gustó bastante esto, me ha gustado mucho, así que no se vaya de su pantalla, regresamos a hablar todavía aún más del Señor de los Milagros, aquí con Jorge y con Pedro, en Tertulias de Fe. No le cambie.
Gracias, mis amigos, por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe, estamos platicando acerca de este gran tema, esta gran devoción y tradición en el Perú, de la Iglesia Católica, del Señor de los Milagros. Estábamos muy entretenidos platicando, ya casi se nos iba el tiempo para irnos a la pausa. Pero me gustaría todavía seguir platicando de esto, Pedro, Jorge, acerca de esta gran devoción que nos llama mucho la atención, ¿no? De tantos milagros, del Señor de los Milagros que ha hecho, y que quedabas en una anécdota que querías decirla, Pedro. Sí, claro. Más que anécdota es una vivencia personal de la magnificencia del Señor de los Milagros. Yo tengo solamente una hermana, ¿no? Mi padre marino, paraba de la Marina de Guerra del Perú. Yo paraba más tiempo con mi mamá, mi papá andaba navegando. Una vez que yo nazco, mi papá buscaba a alguien que me acompañara, otro niño, ¿no? Y no se podía. Entonces mi madre termina embarazándose y ya sabes, mi mamá quería ir a agradecerle al Señor de los Milagros. Yo supongo que ese trajín, y el médico les aseguró que, imagínate la tecnología en esos años, que tenía que cuidarse muchísimo, porque era de alto riesgo. Okay. Mi madre no mide eso y me lleva a la procesión. Yo no me acuerdo, pero de repente ella al momento de cargarme hizo un esfuerzo adicional y pierde al bebé. Okay. Para hacerte el cuento corto, mi padre se transforma, ¿no? Dijo cosas que después se arrepintió porque él era muy, muy católico. Y dijo, jamás volveré a ir a las procesiones, ¿cómo es posible? La única oportunidad que teníamos de darle un hermano a Pedro y tú haces esto. Y se enojó con Dios. Mi mamá mantuvo la calma, pasaron unos meses y mi mamá en estado. Entonces el doctor se maravilla y dice, pero no, esto no podía pasar. Sin embargo, pasan los meses y el 28 de octubre, que es el día, el día final de la salida del Señor de los Milagros, nace mi hermana, que le mando muchos cariños, la adoro yo a ella, y mi madre le pone Milagros del Rosario, que era el nombre. Obviamente mi papá parecía que se había vuelto mudo, no quería comentar al respecto, claro. Él tuvo su proceso de perdón con el Señor. Sí. Era más que nada la impotencia de querer tener un niño y la frustración, que yo viví de alguna manera años después. O sea, eso me tocó a mí directamente, yo lo he visto, ¿no? Ok, qué interesante. Mira, una anécdota, una vivencia muy de cerca. Jorge Luis, ¿cuál pudiera ser el mensaje o cuál crees que pudiera ser el mensaje de esta pintura realmente que se hace del Señor de los Milagros? Fíjate que justo conversaba con Pedro sobre ese tema. Mira, como los santos, las imágenes son signos visibles de la presencia del Señor, y muchos no lo entienden. Los santos son instrumentos que el Señor también elige para dar testimonio de su poder, de su presencia, como sucedió con Pablo. Ayer en el Evangelio recordaba, decía Esteban, el primer mártir católico, que fue apedreado en presencia de Saulo, que él buscaba a los cristianos para aniquilarlos. Y él dijo, ok. Y mírese cómo es el Señor, que a Saulo después lo utiliza, cuando lo arroja, y él, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ahí nomás, ¿quién eres, Señor? Y lo elige a él. En el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. Y es más, a un profeta, el que se iba a encargar de hacerle volver la vista, Señor, él que nos persigue, pues él es el que va a dar testimonio de mí. Y con sufrimientos incluso le dice. Entonces, esa imagen es un testimonio de la presencia del Señor, el poder que deja al pueblo. Entonces, esa imagen permite que al llamado del Señor, todos los peruanos católicos y no católicos, porque yo puedo dar fe que amigos que son testigos de Jehová, hermanos de otra religión, por ahí están. Entonces es el llamado, así como nos toca a cada uno de nosotros, ¿verdad, Julio? Ya te tocó el Señor me toca, Pedro, en algún momento nos llama. Pero ese día dice, los llama a todos. Muchos son invitados, pocos son escogidos.
Entonces esa imagen es algo que todos los años el Señor se hace presente. Hey, vengan a mí, ¿no? Los que están cansados, que yo aliviaré la carga. Entonces esa imagen nos hace ver, recordar eso, porque a veces nos olvidamos. Sí. El día a día, el trabajo. Entonces cuando llega esa fecha, como que uno se sacude y regresa a casa, como la propaganda de Red Bull, que te pone alas, ¿no? Sí, Regresa a casa, es algo. Qué bonito. Qué bonito. Y ahora hablemos de la hermandad. Correcto. Platícanos de esto, Pedro. Bueno, mira, la hermandad es tan antigua como cuando empieza la primera procesión. Tengo entendido, bueno, la hermandad tiene aproximadamente 4.000 hermanos. Están divididos en cuadrillas, desde la primera cuadrilla hasta la cuadrilla 20, más o menos 4.000 hermanos. Cada hermandad tiene una directiva. Los alberga un local en el centro de Lima, donde cada hermandad tiene su oficina. Es prácticamente independiente. Okay. La autoridad de cada cuadrilla se le denomina capataz. Y él tiene un subcapataz que entre los dos gobiernan, digamos, a las personas que están en carguillo. Todos los aspirantes tienen que pasar por una medición de hombro derecho, hombro izquierdo, y entonces te tallan de acuerdo para que sea parejo. Para que sea parejo. Entonces, hay, la diferencia por la altura se le denomina sectores. Entonces, hay el primer sector, que los más chapos, como dirían en México, sí. En Perú es chato. Okay. Entonces, ellos son los primeros. Luego viene el segundo sector, un poco más altos, el tercero, el cuarto, y en algunos casos hay hasta quinto sector. Ya te imaginas la altura de las personas, ¿no? Es importante el tallado para que el peso es regular. Entonces, el anda del Señor de los Milagros está incrustada con plata, oro, en fin, es algo bastante interesante. Tiene, digamos, 4 grandes varas que atraviesan el cajón central. 4 grandes varas que también tienen incrustación de plata, ¿no? Y entonces se carga por 36 hermanos. Serían 12 y 12, 24, y 6 y 6 como apoyo en la parte de los costados. El carguillo es una cosa muy interesante. Yo recuerdo que a mis primos que eran cargadores les decía, pero ¿qué se siente? Dime qué se siente. No, me decían, tú tienes que cargar. Entonces el primer año, le llaman como aspirante, te ponen a un costadito, pero ya después te empiezan a agarrar cariño los hermanos y te dan tu croquis con tu apellido y tu nombre. Ese es tu lugar. Si izquierdo o derecho, ese es tu lugar. A la voz, el capataz verifica que todos estén atentos porque atrás no se ve, el anda es inmensa, y entonces la banda la hacen parar para que no hayan errores, porque un error puede ser fatal. Entonces se paran todos en su... Para esto, la primera cuadrilla saca al señor, cuando le toca la sacada, ¿no? Cada 20 años una cuadrilla saca y la otra cierra. O sea que es un acontecimiento. Tengo una sacada, tengo 2 sacadas, ¿no? Yo guardé al señor el año pasado. Se torna una cosa así. Entonces, vamos a suponer, sale la primera cuadrilla, camina una cuadra, un poco más de una cuadra, y en las paredes están señalizadas el límite de que me toca la segunda. Entonces, el primero carga el primer sector le entrega al segundo sector de la misma cuadrilla, tercero, cuarto, quinto, y ahí entra la segunda cuadrilla, el primer sector, los más bajitos, de la segunda. Y es muy gracioso porque cuando vamos llegando ya a entregársela a la otra cuadrilla, los morenos hacen como que van avanzando, pero no, lo quiere saborear, no lo quiere soltar al señor. Es una cosa inexplicable, ¿no? Y entonces, y así sucesivamente se va pasando, ¿no? Para poder desarrollarse con seguridad, hay todo un acordonado muy grande que los mismos hermanos cuidan. La gente se quiere meter, ¿no? Entonces, y tú cuando estás sentado, estás parado en oración esperando tu turno a cargar, tú dices, ¿qué tal regalo de que mientras que las personas están tratando, aunque sea agarrar un pétalo, tú lo tienes aquí? Imagínate. Mi primera experiencia fue, yo no escuchaba banda, no escuchaba nada, el crujido de la madera en tu oído, y tenemos un cordón blanco que mucha gente le atribuye poderes de darte valor y levantarte bien y pararte bien. Y entonces el capataz dice, por ejemplo, listo atrás, ¿no?
Entonces, a la voz. Entonces dice, gente, es el primer grito. Entonces la gente ya está toda paradita en su lado. Armen, es la segunda voz, con un campanazo, ¿no? Entonces la gente, no pueden entrar los 24. Los de en medio tienen que salir y van a entrar cuando el anda ya esté arriba. Ok. Pues no hay espacio. Entonces esos le llaman los coordinadores, ¿no? Entonces se levantan, el de atrás se va bien pegado, el de adelante avanza y el que estaba ayudando se mete por un costado y pone el hombro, ¿no? Entonces ahí empieza y con el ritmo del bombo se va llevando el paso, ¿no? Y a la hora que dicen firmes, pues se detiene la procesión y los en medio tienen que salir porque no hay espacio para bajar. Okay. Prácticamente te sientas para no dañarte la espalda. Es muy pesada el anda, ¿no? Ahora, el anda no va sola. Hay una cuadrilla de sahumadoras con el sahumerio que anda con una... ¿cómo le llaman esto? En el pelo, una mantilla blanca, una tradición muy española, con unos sahumerios que son heredadas de la abuela, Sí. y van también de morado, y van caminando de espaldas, y atrás hay un potente coro de 200 mujeres que cantan canciones tradicionales al Señor. Alabanzas. Alabanzas tradicionales al Señor. Es una cosa realmente impresionante. Terminado tu turno de cargar, tienes que salir por detrás del anda, porque la nueva cuadrilla entra por delante. Okay. Y hay abrazos. Y o sea, no la bajan. No, la bajamos. la bajamos. Cuando dicen firmen, la bajamos. Tengo una anécdota. Cuando yo recién cargué al Señor, no me dijeron, y uso mi capote morado, y a la hora que bajo, en la pata se queda mi hábito. Híjole. Entonces yo me voy a levantar y no podía. Entonces me dijeron, caballero, espérate ahí hasta que vuelvan a levantar, para que me quede la falta de experiencia del joven de querer ayudar, ¿no? Pero es muy, muy bonita esa tradición y hasta ahora la hermandad tiene todo un papel importante en la fe y en el ser católico, ¿no? Perfecto. Jorge Luis, ¿y el pueblo de Dios en ese momento va siguiendo la misma procesión o queda nada más parada y la ve pasar? No, sigue todo el pueblo. Y se va rezando, se va cantando. Sí. Es un mar de gente y nadie quiere quedarse atrás. Ok. Y todos, ¿no?, pelean por estar Hay un más dicho cerca. que dice, avancen hermanos, porque sí, para caminar. es muy fuerte. Es fuerte, o sea, uno va a la procesión y no quiere perderse de esos momentos. Okay. Porque es una energía, como te digo, que se transmite y uno en ese momento está limpiando, está orando y está botando, se está llenando de esa fuerza espiritual que el Señor nos regala en esos momentos. O sea, todo el pueblo va caminando. Sí, o sea, le no acompaña. Claro. En su casa, los edificios, los techos, o sea, es hermoso. ¿Y se reza el rosario? La música, el rosario, van oraciones, el rosario y la banda, que es tan hermosa, potente, el sonido de la banda. Correcto. Con solo escuchar a su primer sonido, uno ya está llorando. Sí, me imagino. Es hermoso. ¿Y de qué horas a qué horas más o menos es? Es casi todo el día, la jornada entra de noche. Sí. Entra de noche. Para que no haya confusión, el anda es rodeada por una soga muy gruesa. Solamente los hermanos que van a cargar y están esperando cargar, porque los otros hermanos estamos fuera de la soga, pero vamos caminando hacia el Señor, ya nos toca nuestro turno. Entonces, la muchedumbre es prácticamente controlada por esa soga, que es muy grande, tiene muchas dimensiones, es grande. Entonces, nosotros caminando hacia atrás, pero la muchedumbre va caminando a los costados del anda, y hay momentos en que realmente ya no entran. O sea, señoras embarazadas, tú te preocupas con el vientre y la soga. Es todo un acontecimiento. Y es tan tradicional, te voy a explicar, porque por ejemplo, el Señor llega a todos los estamentos. Por ejemplo, hay el equipo más antiguo y el mejor del universo. Ya empezamos los problemas porque él es el municipal. Yo soy demonio, ¿no? Igual esa hinchada que tiene el fútbol mexicano. La tradición de ese equipo, que se fundó en 1901, es que era conformado por pura gente de raza negra, pura gente morena. La mayoría no, pero ahora sí, ¿no? Y siempre todavía sí, la Alianza Lima. El santo patrón. En el mes de octubre, el campeonato de fútbol, la camiseta del equipo es azul y blanca rayas. Ha sido transformada, pero es la base. Pues esas rayas azules se tornan moradas con blanco por el Dios, por el Señor de los Milagros, ¿no?
son muy devotos, incluso tienen hasta un altarcito en el camerín antes de salir a jugar. Ajá. Y la otra tradición es la comida. No hay peruano que no le guste comer, ¿no? Y dice la tradición que en los 1600, una señora se llamaba Josefa, ex esclava, y le dan la libertad porque tiene una parálisis en las manos. Era talentosísima con el arte de cocinar. Y ella le pide al Señor, al escuchar que era milagroso, Ajá. le pide que por favor la cure. Y ella, a cambio, crea viene a ser un postre, es un pastel de miel con frutas que se llama el turrón. Y como ella se llama Pepa, hasta ahora el que se vende es el turrón de Doña Pepa. O sea, cómo van la misma fe y el culto van arrastrando las tradiciones arraigadas hasta ahorita, ¿no? Wow, no, mira, eso es una tradición muy bonita, me imagino, y como peruanos es muy... Se exporta mucho eso. Claro, sí, y yo cuando lo escuché, que le había escuchado yo, pero no había puesto atención de esta devoción del Perú, pero me llamó mucho la atención del pueblo que camina, del pueblo que está siempre pendiente, de la hermandad, o sea, todo se involucra. Y en ese sentido, creo, Jorge Luis, bueno, la fe como católicos nos gusta todo esto, ¿no? Y más si somos hispanos, ¿no? Nos gusta la fiesta, pero a esto mi pregunta sería, poder saber que con esto, ¿cómo puedo yo aconsejar a un joven? Ahorita la juventud anda un poquito con un camino diferente. En el Perú o cualquier católico joven en el mundo, ¿qué le pudiera recomendar con un tipo de tradición y devoción como esta? Es una buena pregunta. La verdad, hoy en día tú sabes que ya no hay matrimonios consolidados, ahora existe la convivencia, pero los jóvenes que generalmente participan, son aquellos que ya en casa los padres le han inculcado. Okay. ¿Cómo cuenta eso? Sí, ¿no? sí. Entonces ese es como un cuento que escucha, como cuando Pedro estuvo contando y el grupo entonces los jóvenes, entonces lo que tiene, yo en lo personal estoy preocupado mucho en que se trabaje mucho con los jóvenes. Ajá. Entonces ese es el momento de poder de repente, como un momento decía, pensando en alto, en la Iglesia Católica existen diferentes grupos, ¿verdad?, que hacen diferentes tipos de actividades y también rezan, oran, tienen unas estructuras, sí, pero que a veces se convierten en islas, ¿verdad? Y eso tiene que acabar por el bien de la fe de uno mismo. Y esa es la fecha en que todos tienen que unirse y hacer un trabajo de llegar a los jóvenes a través de la catequesis de la confirmación. Sí. Ahí está. Porque ya de niño uno va porque los padres, bueno, claro, hasta en el colegio, si no haces tu retiro, no te matriculas tu hijo. Pero en los jóvenes hoy en día es muy importante desde aquí decirles que sin Dios no hay nada. Porque es fácil decir creo en Dios. Pero para decir creo en Dios es cuando tú empiezas a actuar. Sí. Entonces, y ahí es, ¿no? Los jóvenes, siempre dicen el futuro, ¿no? Ellos tienen que empezar a escuchar más a los padres. Y no perder eso, ¿no? Y como dice usted, ¿no? De saber que a través de este gran sacramento, saber que aquí estamos llamados a esta gran misión, de poder saber, siendo joven, con esa fuerza, con esa dedicación que podemos dedicar con esa juventud, ahorita sí se está perdiendo, pero ¿cómo cuenta, como dijo usted, el hogar, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos ayudando nosotros los padres de familia a los jóvenes? Sí, y como te decía, y a veces decimos, ¿por qué tengo que yo, a una edad avanzada, poder recién entender lo que tengo que hacer como cristiano? Y decías también tú, ¿no? Empieza en el hogar. Pero a veces decimos, tampoco, a veces eso viene de generación en generación. Sí. Entonces, lo que hay que entender es que hacerlo un hábito. Y está en el hogar la gran tarea de la iglesia doméstica de poder sembrar en el corazón de nuestros niños esa espiritualidad. Y ellos solitos después, la semilla está ahí. Porque decimos, somos templo del Espíritu Santo desde que nos bautizamos. Y cuando nos bautizamos ya, ¿qué tal regalo? Como le comentaba Pedro, nos da los dones. Pero los carismas se desarrollan y es el Espíritu Santo quien se lo da a quien Él quiere y en la medida que Él quiere.
Exacto. Entonces, si trabajamos de ahí, entonces ya teniendo ya esa fortaleza, el Señor en un momento le va a decir, hey, joven, te necesito, Ajá. ven acá. Y él dice, ¿quién es? No, ya los padres le formaron, como dice. Los padres ya le sembraron, entonces él va a recordar, porque por amor a nuestros padres nosotros avanzamos también. Y esa pequeña semillita, pequeña lucecita que le sembró el padre al hijo, va a hacer que los jóvenes entiendan el valor de la familia, del hogar, del matrimonio constituido. Eso es, y es importante, Claro. que este programa es espectacular porque llega a los jóvenes. Claro, sí, sí. Están ahí detrás de los papás que están viendo, ellos están, y se acercan, están mirando, pero de lejos están ahí. Escuchan. Escuchan el mensaje. Exacto, escucha. Pedro, o sea, acaba el programa en unos minutos más. ¿Qué te ha dejado a ti el Señor de los Milagros como católico, como persona? Mira, el Señor de los Milagros, que como te he dicho, en el transcurrir de mi vida, escucharme oración de pedir un hijo y me lo da, y luego mi hija también, eso fue una marcada muy importante. Yo lo conocí al Señor en los retiros juveniles, pero como ya te explicaba, uno va reafirmando esa fe. Cuando uno deja de atribuir los logros terrenos a nuestra inteligencia y empiezas a agradecer por todo lo que el Señor te da. Eso es lo que yo puedo decirte de herencia. Y en este momento me siento muy pleno de poder decir y poder en cualquier lugar, ¿no?, hablar en bien de mi Señor, de nuestra Madre, sin miedo, sin temor a la crítica, sacar tu rosario delante de los que antes te pueden hacer ya llegó el padrecito, Sí. y ese tipo de bromas. Y Jorge y yo hemos querido darte algo que es un pedacito de Perú, Mira nomás. que es la imagen del Señor de los Oh, Milagros. qué bonito, Y ¿no? la Virgen de las Nubes, para Ándale, ti, mira. con mucho cariño. Muchas gracias. Eso No me lo esperaba. usa la gente y el cargador también usa eso. Y ahora te voy a enseñar mi hábito. Ok, gracias, muy amables. Hermano, con mucho cariño, para Con que lo mucho tengas amor. en tu altar. Aquí sí está la cámara enfrente. Este es el regalo que me traen Jorge Luis y Pedro. Miren nomás, qué hermosura, ¿no? Va a estar en un lugar muy especial, en mi casa. ¡Wow! Maravilloso, ¿eh? Gracias a los dos. A ti, hermano. Gracias por esas palabras, por esta catequesis que nos han dado, esta información de nuestros hermanos del Perú. Les mandamos un abrazo. Y más que ahora el Papa lo sentimos como peruano. Oh, qué emoción. ¿Verdad? León XIV. Y realmente pues les agradezco. Nos quedan ya un par de minutos. ¿Algo que quiera terminar, Jorge, de decir? Bueno, en principio agradecer al Señor, que no digo a veces Señor ya, pero Él es el que me pone el camino. Yo en realidad decidí en julio, ya no quiero trabajar porque mi tiempo quiero darle más al Señor, a la labor que me está dando, ¿no? Y de mi mente decía, con mi esposa avanzando, voy a visitar a mi hermana, quiero mi misa, y por la labor de ella los viernes, wow, me presenta Pedro, porque ya lo conozco ya desde que llegué acá a Arizona. Yo tengo un grupo que participo los sábados a las 6 de la mañana. 5:45. Yo digo, para mí no hay problema porque yo sufro insomnio y no hay problema. Y pude conocerlos y llegué. Y el Señor nos va puliendo, nos enseña que cuando hablemos del Señor, no es el humano el que habla. Cuando hablemos del Señor, y es algo ya divino. Sí. Y Totalmente. eso va a hacer que nosotros podamos sembrar en los corazones de todos. Gracias Así Jorge es, Luis por así tus es. palabras. Pedro, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe, Sí, Jorge. gracias a ti. Gracias, mi querido Pedro León. Hermano, Gracias por con haber el estado mayor aquí. gusto, con el mayor gusto. Yo lo único que podría yo decir de mi experiencia personal es que cuando no tenemos respuestas, cuando buscamos culpables, cuando sentimos que nuestra vida no tiene un sentido, tenemos que buscar en el interior. Claro. Perdemos mucho tiempo afuera. Ujú. Yo lo que recomiendo es pedirle al Señor una relación con Él, una relación personal, cuidadosa, constante, permanente. No se imaginan lo grande y amoroso que es Él. Perfecto. Pues muchas gracias a los dos.
Gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Espero verlos pronto. Te veo el sábado en nuestro grupo de varones. Allá, sí, verdad que llegue el vuelo temprano. Sí, ¿verdad? Nos veríamos ahí con el grupo de varones. Un saludo a los muchachos que nos están viendo de Ese Hombre Eres Tú en Gilbert, Arizona, en la parroquia de Santa Ana. Pues gracias de nuevo. Gracias. Que Dios me los bendiga y nos vemos pronto, por favor, Dios. Amén. Y a ustedes, mis queridos hermanos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Esto fue un programa hecho con el corazón para usted. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos los permite, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y le recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Chao, chao.